buenos días. Gracias por estar de nuevo con nosotros a esta hora de la mañana. Como siempre, es un gusto poder saludarles y poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Preparados, Julia, para llevar el acontecer informativo. Muy buenos días a todos ustedes. Es un placer que siempre sigan con nosotros, fieles, escuchando las noticias a nivel nacional e internacional. De esta manera arrancamos con nuestro recorrido informativo, lamentablemente con esta triste noticia que se ha registrado durante los últimos días en Honduras, en la que varios hondureños han salido en busca del sueño americano, obviamente impulsados por múltiples factores, entre ellos la pobreza y la violencia. En este caso, la defensora de los derechos humanos, Itzemania Platero, señaló que hondureños huyen del país por la economía asfixiante, la falta de oportunidades y también el cobro de extorsión. La falta de empleo sigue siendo una de las principales acciones por las cuales están saliendo los hondureños de esta economía asfixiante que se está viviendo, las altas cuotas que tienen los servicios básicos y los altos cobros de extorsión que están recibiendo los pequeños empresarios y los pequeños productores, indicó Platero. La defensora de los derechos humanos dijo que las personas que organizan estas caravanas de migrantes no son traficantes, sino que se unen a un grupo para poder sobrevivir en el recorrido. Según Platero, un aproximado de 20.000 personas se dirigen al país del norte en busca de mejores oportunidades. Puede ser que se sumen más, pero en el punto de la frontera sur estamos hablando que hay unos 40.000 hondureños y 27.000 están en la carpa esperando ser atendidos por el mecanismo de protocolo de protección de Estados Unidos. En la frontera de Chiapas, México, estarán permutando al menos 70.000 hondureños. Esta noticia ha sido la noticia que ha girado y que ha dado la vuelta al mundo, Julia, puesto que Honduras nuevamente está en el ojo del huracán, producto de sus fallidas políticas de Estado para frenar el éxodo de migrantes. Esto es el sinónimo de un país en colapso, de un país donde predomina la anarquía, de un país donde no hay trabajo, donde no hay oportunidades, donde se le niega el derecho al hondureño a tener esperanza, donde se le niega a cada uno de los hondureños a poder soñar con un futuro mejor. Es triste ver cómo madres de familia van con sus pequeños bebés en busca del sueño americano, de mejores oportunidades, Julia. Definitivamente esto hay que cambiarlo. Definitivamente, Carlos, esta es una situación lamentable, ya que apenas 16 días que va del año del 2020 y ya múltiples personas han optado por buscar otro camino, por buscar otras oportunidades. Esto es solamente esto es el resultado de que la pobreza y las crisis económicas, políticas y sociales todavía no han parado a medida de que van los años y que no han dado una solución inmediata para aquellos que más lo necesitan. A pesar de que se han prometido cientos y miles de empleos, el gobierno de la República no ha podido dar una respuesta contundente a los hondureños y según expertos, esta es una situación desbordante que se ha salido de las manos, también impulsada por la enorme ola de corrupción que impera en el país y que pulula por los poros de los funcionarios públicos y políticos que a diario nutren sus bolsillos con dineros del erario público, Julia. Así es, Carlos, y es lamentable también que varios niños recién nacidos de todas las edades van en camino en las caravanas, exponiéndose a cualquier tipo de peligros. Sí, es lamentable lo que ocurre en el país. Esperamos que, pues, en definitiva, se haga una redefinición de la política económica, que es la principal, para poder generar mayores empleos, mayor dinamismo de la economía y, por ende, evitar que los hondureños huyan de su país en busca de nuevas oportunidades. Aquí en esas caravanas seguramente va mucha gente inteligente, va mucha gente con capacidades extraordinarias que seguro las pondrán en práctica en otros países y se convierte automáticamente en una fuga de cerebros. Así es, Carlos. Esperamos que haya una solución a estas incidencias. En otras noticias, las autoridades mexicanas han anunciado que los migrantes irregulares sean detenidos por cualquier cuerpo de seguridad de México, ya sea viajando en grupo o de forma individual. Serán enviados a una estación migratoria y posteriormente retornados a sus países de origen. Al respecto, el secretario del Ayuntamiento de Ciudad Matamoros, Federico Hernández, tras explicar que cualquier persona que transite
transite por México de forma ilegal será retenida por miembros de la Guardia Nacional, Policía Municipal o el Ejército y en caso de no presentar los documentos correspondientes serán detenidos y luego deportados. El funcionario mexicano lamentó la situación en la que se encuentran cientos de migrantes que están alojados en los campamentos en el sector del puente del Río Bravo, en especial las condiciones en que se encuentran los menores de edad, que en muchos casos están siendo expuestos a la mendicidad por la irresponsabilidad de sus propios padres. La exclusión de 1.100.000 niños y jóvenes del sistema de educación nacional es inaceptable, denunció la plataforma ciudadana Transformemos a Honduras de cara al inicio del proceso de matrículas en los centros educativos públicos del país. La plataforma, conformada por organizaciones no gubernamentales, se reunió en las instalaciones de la Asociación para una Sociedad Más Justa para analizar los desafíos que enfrenta el sistema educativo público e identificó con alarma que al menos 1.100.000 niños entre los 17 años no gozan de derechos de la educación en Honduras. Es inaceptable que 1 millón de niños y jóvenes no puedan acceder a su derecho a una formación para la vida y el mundo de trabajo, pero son además los futuros ciudadanos, trabajadores, madres o padres de familia que requieren del aprendizaje esencial para encarar la vida social y productiva, señaló Edwin Moya, coordinador de educación de la ASJ. Y bien, el representante de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional, Pastor Alberto Solórzano, anunció este miércoles que realizarán reformas a la ley de extradición en Honduras. Según Solórzano, el tema fue abordado en una reunión entre autoridades del alto mando policial y la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional y que desde hace un buen tiempo se vienen dando algunas conversaciones del tema, ya que es muy necesario en Honduras. En tal sentido, el depurador policial indicó que se han identificado algunas situaciones de este tema que deben ser analizadas. No puedo dar más detalles al respecto porque hay algunas que están en proceso. El anuncio del envío de 6 expedientes sobre el robo de energía al Ministerio Público y la suma de 45 millones de lempiras en cortes de luz en los primeros 2 días de la operación Trueno, destacó el miércoles la integrante de la Junta Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Ángela Madrid. La funcionaria señaló que tienen listos 6 expedientes sobre el robo de energía, mismos que serán remitidos ante el Ministerio Público, entre ellos el sector industrial. Sostuvo que la ciudad donde están las industrias son San Pedro Sula, Tegucigalpa y también en La Ceiba. En la conferencia de prensa, Madrid detalló que hace falta una claridad o depuración de la información por parte de la empresa de energía de Honduras y es parte de las inconsistencias e irregularidades que se han encontrado para poder materializar los cortes. A la fecha de instituciones estatales le adeudan a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica por concepto del suministro de energía eléctrica una suma que lo supera 3.600 millones de lempiras. La lista de entidades deudoras con la ENE la encabeza el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados con una deuda que supera los 800.000 millones de lempiras. La Secretaría de Defensa arrastra un saldo de 400 millones lempiras, mientras que la empresa hondureña de telecomunicaciones reflejaba una factura pendiente por el orden de los 370 millones de lempiras y la Secretaría de Salud no ha hecho efectivo su pago de 187 millones. La cartera de Educación tiene una deuda pendiente de 128 millones de lempiras, la Secretaría de Medio Ambiente con 50 millones y el Distrito Municipal de Deportes de San Pedro Sula 53 millones. Entre tanto, el Hospital Escuela con una deuda de 38 millones de lempiras, el Hospital Mario Catarino Rivas con 34 millones y el Instituto Hondureño del Seguro Social. La Oficina Administradora de Bienes Incautados y el Sistema Nacional de Emergencia adeuda un total de 22 millones de lempiras al cierre del 2019. El abogado Fernando González expresó que no se le debe perdonar ni mucho menos dar amnistía a empresas y personas que le deben cantidades enormes de dinero a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.
En primer lugar, se debe evitar las amnistías a personas y empresas que deben cantidades millonarias. Indicó también que es tiempo de salvaguardar y buscar reivindicar la institución, porque no puede ser que una empresa que tiene un monopolio como el de la ENE esté en quiebra. También dijo que la estatal eléctrica, que ha estado de por vida vendiendo la energía eléctrica de cara al pueblo hondureño, está en quiebra porque se ha visto la manipulación de la política que ha entrado a trastocar los intereses de la patria. Y es que este tema, Julia, es bastante sensible, puesto que recordemos que hay demasiados intereses económicos y políticos que pueden frenar cualquier intención de transparentar los procesos de recuperación de pérdidas y también de la identificación de ladrones de energía eléctrica. En Honduras hay muchísimas personas que roban energía eléctrica, desde grandes consumidores hasta pequeños consumidores. Significa que sí, existe la cultura del robo, del latrocinio, que es parte de la sociedad también, producto del sistema, porque el sistema se ha encargado lamentablemente de crear ese tipo de cultura en Honduras. El sistema ha expulsado a la gente de las oportunidades, por ende la gente es vulnerable y es tentada a robar el servicio de energía eléctrica, lo que significa que se deben retomar acciones inmediatas para frenar no solo el robo de energía a pequeños y grandes consumidores, sino una exhaustiva depuración de la institución, porque hay personal exceso en el personal, muchas veces sin capacidad técnica para poder operar, para poder ejecutar acciones de recuperación y de identificación de quiénes son los que están robando la energía. Y es lamentable que esto se siga dando en Honduras, ya que la empresa de energía eléctrica es una empresa primordial para los hondureños y lastimosamente no ha dado un buen funcionamiento como nosotros los hondureños lo hemos estado esperando debido a las alzas de los precios y las tarifas que debemos de pagar. Entonces significa que hay una debilidad y me parece muy buena idea que se debe redefinir el sistema para que pongan personas que puedan dar una resolución de problemas, no más problemas. Así es, hacemos nuestra primera pausa comercial, no nos cambie, en breve regresamos con más. Estamos emocionados de cumplir este sueño que nos hace tan felices. Poder remodelar nuestra casa con el respaldo financiero de Financh es realmente maravilloso. Usamos los colores que quisimos y compramos el cuadro que tanto anhelábamos. El trámite fue ágil y sumamente rápido. Ahora nuestra Camila puede sentirse cómoda y segura en nuestro hogar. Financiera Hondureña. Por el mundo de la noticia es algo apasionante, es conocer lo que gira a tu alrededor y convertirlo en una historia que impacte en los demás. Es optimizar el tiempo para analizar, coordinar y puntualizar qué información transmitir a nuestra audiencia. Saber qué, cómo, dónde y por qué hay que informar sobre un suceso que nos afecte. Esa es una responsabilidad que aquí sabemos cómo hacerlo. Ser periodista es más allá de las luces, cámara y noticias. Es tener ese acercamiento con las personas. En ATV tenemos el diagnóstico perfecto para llevarle las noticias desde otra perspectiva. El periodismo moderno está divorciado de las etiquetas y los prejuicios. Es saber analizar los comportamientos políticos, económicos y sociales con serenidad.
Bien, continuamos con las noticias. Gracias por seguir con nosotros. El expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, visitará Honduras en abril para participar en el Encuentro Nacional por Honduras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El líder latinoamericano brindará una conferencia magistral en el encuentro que es promovido por la Regeneración Estudiantil Democrática. El destacado orador latinoamericano confirmó su presencia como principal exponente en la ENA, luego que el estudiante de periodismo Francis Alemán, junto al vicerrector Julio Raudales y la titular de la Dirección de Vinculación Universidad-Sociedad, Ivania Padilla, llevarán la invitación de manera personal hasta su casa, donde el exmandatario se encontraba labrando la tierra. En otro tema, los incendios de Australia destruyeron miles de hectáreas de bosque, por lo que el humo se ha esparcido a maneras agigantadas, tanto así que hará un circuito completo por todo el planeta, según la Administración Nacional de la Aeronáutica del Espacio, NASA. Suramérica ya se vio afectado desde el 8 de enero, por lo que según las proyecciones, Honduras y demás países de la región sufrirán los efectos en los próximos días. De acuerdo a la NASA, el calor abrasador combinado con la sequedad que hay en el planeta han provocado la formación de tormentas eléctricas incluidas por el fuego. Es terrible, la verdad, de lo que nos podemos, no nos podemos ni imaginar del estrago que esto podría hacer. Julia, ya se ha anunciado que tal vez Honduras puede ser también afectado por el humo de los incendios que se han registrado en Australia. Sumado a la contaminación excesiva en la que vive el país, puede ser una catástrofe y puede también representar una alerta para el sistema de salud pública, que de por sí no cuenta con recursos suficientes para atender a la población hondureña. Así que ojalá y estemos bien preparados para no vernos afectados por los humos de los incendios en Australia. Así es. La comisión especial que dictamina la nueva ley del Consejo Nacional Electoral determinó legalizar el sufragio a domicilio en Honduras, además de abrir más centros de votación en los Estados Unidos, para que los hondureños que viven fuera del país y los que no pueden movilizarse a los centros de votación no pierdan el derecho a ejercer el voto. En ese sentido, el voto domiciliario es para aquellas personas que presenten discapacidad o estén hospitalizadas. Así lo confirmó la diputada Joana Bermúdez, quien además reveló que ya se han discutido más de 144 artículos, por lo que a finales de enero tendrán listo el borrador del dictamen de la nueva ley, que contiene a más de 300 artículos. Bermúdez reveló a los medios de prensa de Honduras que muy probablemente se aumente el número de centros de votación en los Estados Unidos. Bermúdez recuerda que en esta ley se tomó en cuenta el fortalecimiento de la mujer en la política, la igualdad de condiciones para participar. Para finalizar, la diputada agregó que se le abrirá espacio a las etnias hondureñas para que tengan mayor participación. ¿Qué opinas, Carlos, de esta noticia? Bueno, recordemos que el sistema electoral se debe ir reformando. Primero, se debe hacer una depuración exhaustiva del censo y del padrón electoral, tanto a nivel nacional como fuera de Honduras. Y dos, se debe abordar ya, creo que es tiempo, Julia, que el país comience a hacer algunos cambios significativos en materia electoral y que los procesos se puedan ir modernizando. Nosotros estamos todavía con procesos electorales obsoletos, con procesos electorales muy vulnerables, que son fáciles de perpetuar cambios, fraudes, y si no, mira lo que ocurrió en las elecciones pasadas. Pues. Así es. En las elecciones pasadas es el claro ejemplo de que en Honduras, con plata, con poder, se puede hacer absolutamente todo, hasta perpetuar un fraude electoral descarado. Un fraude que esto llegó a oídos hasta países internacionales,
que lastimosamente creo que para estas próximas elecciones considero que hay muchas personas que ya no van a querer votar, que ya no van a querer ejercer el voto porque no se está estableciendo un cambio drástico que dé los resultados sobre las palabras que asumen los políticos. Claro, es que no da confianza y la gente se dice en casa, bueno, si no podemos y si vamos a votar, no sabemos si vamos a votar por el candidato que nosotros elegimos, y si no vamos a votar, ese es otro problema, porque si no van a votar, igual las artimañas de los corruptos en complicidad con todo, en complicidad, porque es una mafia completa de gente que compra votos, de gente que compra conciencias. Hasta la manera de hacer política en Honduras es arcaica, porque todavía se van a los lugares y juegan con la vulnerabilidad de la gente, juegan con la pobreza, juegan con la miseria, se aprovechan de esa situación crítica en la que están muchísimos de nuestros compatriotas para poder llevar un caudal electoral a su favor. Ese tipo de políticas definitivamente se tienen que ir cambiando paso a paso para que el país pueda avanzar de una manera agigantada, Julia. Bueno, en otros temas habrán reformas para este 2020 en las nuevas acciones policiales y también legislativas con el claro objetivo de maximizar la seguridad a nivel nacional. El ministro de la Secretaría de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, lideró este martes una reunión con representantes de los cuerpos de seguridad del Estado, Comisión Depuradora de la Policía Nacional y de la Comisión de Defensa del Congreso Nacional para definir las líneas de acción en materia de seguridad para el 2020 en Honduras. El encuentro entre autoridades involucradas con los temas políticas y de seguridad se llevó a cabo en la Dirección General de la Policía Nacional de Honduras, donde se consensuó las principales líneas de acción legislativa en materia de seguridad para el año 2020. Entre lo más relevante de la agenda legislativa concertada destacan las reformas de la Ley Orgánica de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad y de la Policía Nacional, a la Ley de la Carrera Policial y a la Ley de Control de Armas de Fuego, municiones, explosivos y materiales relacionados. Del mismo modo, hubo un compromiso a trabajar la elaboración de nuevas iniciativas legislativas, como lo son la Ley para la regulación de las empresas privadas de seguridad, la Ley de Policías Municipales y la nueva Ley de Tránsito. Las partes acordaron nombrar las respectivas comisiones técnicas que iniciarán los trabajos conjuntos en los primeros días del mes de febrero. Para ATV Noticias, Julia Leiva. Hacemos un recorrido por Centroamérica. Pequeño recorrido por Centroamérica. El Salvador. Fiscal Raúl Melara pide apoyo a la OEA en 3 casos de corrupción. Delegados de la OEA le propusieron a la Fiscalía una alianza estratégica para el combate a la corrupción. Los casos en los que la Fiscalía General de la República pidió asistencia son el caso a la Chaparral, negociaciones con el Sistema Integrado de Transporte en el área metropolitana en El Salvador, asignación y uso de fondos en el transporte público. Guatemala. Movimiento de sensible en San Marcos hoy. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres reportó un sismo de magnitud de 4.9 con epicentro de 122 kilómetros al suroeste de San Marcos. El temblor fue sensible principalmente al occidente del país. Autoridades y socorristas monitorean, pero no se ha informado sobre daños. Panamá. Los líderes del partido político se reunieron por segunda vez con el presidente Cortizo. Detalles sobre los proyectos en ejecución y por licitar el país, la situación de la Caja del Seguro Social y el diálogo nacional sobre las reformas constitucionales fueron algunos de los temas que abordaron el pasado lunes los presidentes y secretarios del partido políticos con el presidente de la República, Laurentino Cortizo. Nicaragua. Los fuertes vientos que se sentirán esta semana en Nicaragua podrían llegar a ráfagas extremas que alcanzarían entre 70 y 100 kilómetros por hora, lo que agonizará el problema en las tolvaneras, principalmente el occidente del país, señaló Agustín Moreira, agrometeorólogo del centro. Las tolvaneras tienen un impacto significativo en la salud de la población. Esto fue un pequeño recorrido por Centroamérica. Manuel Castro, ATV Noticias.
Hacemos una segunda pausa comercial, no nos cambie. Cuando regresemos tenemos importantes noticias que contarles. Estamos emocionados de cumplir este sueño que nos hace tan felices. Poder remodelar nuestra casa con el respaldo financiero de Financh es realmente maravilloso. Usamos los colores que quisimos y compramos el cuadro que tanto anhelábamos. El trámite fue ágil y sumamente rápido. Ahora nuestra Camila puede sentirse cómoda y segura en nuestro hogar. Financiera Hondureña. Mi paso por el mundo de la noticia es algo apasionante, es conocer lo que gira a tu alrededor y convertirlo en una historia que impacte en los demás. Es optimizar el tiempo para analizar, coordinar y puntualizar qué información transmitir a nuestra audiencia. Saber qué, cómo, dónde y por qué hay que informar sobre un suceso que nos afecte. Esa es una responsabilidad que aquí sabemos cómo hacerlo. Ser periodista es más allá de las luces, cámara y noticias. Es tener ese acercamiento con las personas. En ATV tenemos el diagnóstico perfecto para llevarle las noticias desde otra perspectiva. El periodismo moderno está divorciado de las etiquetas y los prejuicios. Es saber analizar los comportamientos políticos, económicos y sociales con serenidad. Bien, la salud mental en términos generales es el estado de equilibrio de una persona y su entorno sociocultural que garantiza su participación laboral, intelectual y de relaciones para alcanzar su bienestar y calidad de vida. Desafortunadamente los hondureños se han visualizado afectados por múltiples causas que han afectado la estabilidad emocional de ellas. Por sí solos es bien difícil poder enfrentar lo que es la salud mental, ¿verdad? Siempre necesitamos de profesionales para poder hacerle frente a la salud, porque a veces un problema para mí puede ser muy pequeño, pero para una persona puede ser un problema grandísimo, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchas personas que critican a las personas que se quitan la vida y dicen que está loco, es que esa persona no sabe pensar.
Yo les digo, si nosotros estuviéramos en la mente de esa persona, nosotros pudiéramos entender la dimensionalidad. Por ejemplo, en el caso particular mío, aquí me vienen muchos casos bien difíciles, ¿verdad? En los cuales nosotros los abordamos y les damos estrategias, porque aquí realmente el psicólogo es brindar estrategias para que estas personas puedan salir adelante. Entonces yo lo que recomiendo siempre a las personas es que si ven comportamientos negativos, a veces que ya no quieren salir, ¿verdad? A veces que están teniendo pensamientos, por ejemplo, de no querer existir, ¿verdad? Otros tipos de pensamiento, aislamientos, ¿verdad? Ideas recurrentes como por ejemplo psicóticas, pues busquen la ayuda de profesionales. Recordemos que el psicólogo no solamente es para ver locos como mucha gente cree, ¿verdad? El psicólogo directamente es un especialista en modificación de conductas, ¿verdad? Y nosotros empezamos a modificar todas esas conductas. Entonces es bueno que vengan a buscar al profesional, ¿verdad? De la salud mental. En temas internacionales, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió al Consejo Nacional Electoral que invite a la Unión Europea y a la Organización de las Naciones Unidas para que observen las elecciones legislativas previstas para este año, aunque aún sin fecha, pero no así a la Organización de Estados Americanos. Que se invite ampliamente a la Unión Europea, a la Secretaría General de la ONU, a la Unión Africana y a todas las organizaciones para que vengan a ver cómo el pueblo de Venezuela, un pueblo libre, elige su nueva Asamblea Nacional, dijo Maduro durante la presentación en su balance de 2019. En la lista de eventuales invitados, el mandatario mencionó a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, que agrupa a toda América con excepción de Estados Unidos y Canadá, pero descartó enfáticamente a la OEA y a su secretario general, el uruguayo Luis Almagro, con quien desde hace meses ha tenido serios encontronazos. Lo que no entrará a este país es Luis Almagro, bandido y basura de la historia. Ni la OEA ni Luis Almagro entran a este país más nunca, subrayó Maduro, con lo que provocó los aplausos del público presente en el Palacio Legislativo, todos partidarios suyos, a excepción de los diplomáticos y los trabajadores de la prensa. Y bien, empresarios del rubro de los repuestos manifestaron estar algo preocupados por el constante incremento a dichos productos, que año con año la competencia es más fuerte por varios factores. Hemos revisado algunos listados con proveedores y hay algunas cosas que se mantienen. Creo que ahorita más que todos los lubricantes son los que están sufriendo un incremento. De ahí en las partes más generales se han mantenido con respecto a cómo terminó el año anterior. Ahora, con un mantenimiento preventivo en cuanto a los automóviles, ¿en cuánto ronda pues el mismo? Cuando hablamos de lo básico, que es el cambio de aceite, lo más común, lo más normal, cambio de aceite y filtro de aceite, dependiendo de las marcas que prefiere el cliente, le pueden andar rondando entre 500 hasta 800, 900 lempiras, ¿verdad? Y así incluye filtros de aire, filtros de combustible, que también es importante incluirlos en el mantenimiento. Le incrementa un poco más, al igual que cuando usamos candelas, y dependiendo si el mantenimiento que le quieren dar es completo, ¿va? Y ya se verifican frenos y otras partes que son importantes para el funcionamiento del vehículo, va surgiendo incrementos en lo que le podemos llamar el mantenimiento del vehículo. Pero lo más básico que le menciono yo, le puede andar rondando ya con candelas y usando una marca de aceite promedio entre 900 y 1000 lempiras. Ahora, pues muchas veces la gente opta por lo más barato y esto a veces suele ser lo más caro. En Autorepuestos José, pues sin duda alguna los productos que venden son de calidad y con certificación. En efecto, al país entran muchos repuestos de calidad baja, como también entra repuesto intermedio y de muy buena calidad. En Autopartes José nosotros tratamos de mantener la calidad intermedia y la calidad alta, ¿verdad? Porque siempre hay que mantener ambas. Recuerde de que no todos en algún determinado momento tienen el poder adquisitivo para comprar lo más caro. Sin embargo, tratamos de mantener dentro de nuestras calidades intermedias buenos precios y buena calidad para llegar a un equilibrio.
Por una fila interminable terminaron a un montón de gente desempleada, que Honduras tiene una tasa de desempleo increíble, van a solicitar los antecedentes penales porque pues para optar a un empleo en el país, las empresas es un requisito. Lo triste de esta noticia, lo triste de este tema, Julia, es que la gente va a solicitar esto por puro trámite, por pura tramitología, para que cuando lleguen le digan que no hay trabajo. Exactamente, y mira la cantidad de hondureños que están haciendo fila para poder obtener esos documentos y que a medida de los años, cada año, se gradúan innumerables hondureños de distintas universidades, tanto como públicas y privadas, pero cuando se gradúan no hayan para dónde agarrar. ¿Por qué? Porque en el país no hay oportunidad de empleo, o sí, probablemente hay, pero no de la carrera de la que se graduó un determinado joven, por ejemplo, y por esa razón no puede seguir ejerciendo la carrera del que él se graduó por necesidad de un empleo. Y lo más lamentable es que hay un montón de personas trabajando principalmente en los gobiernos, porque los gobiernos en el aparato estatal es el menos controlado, ¿verdad? Entonces, significa que cuando están trabajando son los burócratas los que mencionaba, no todos obviamente, pero sí hay una gran cantidad de burócratas que son sumamente perezosos, incompetentes, haraganes, que no van a sus puestos de trabajo, y como no van a los puestos de trabajo le quitan la oportunidad a otro que sí tiene el deseo de desempeñar bien sus funciones, funciones en las que requiere capacitación constante, funciones en las que necesita que las personas exploten toda su creatividad y den una milla extra para devengar bien esos salarios. Lamentablemente el aspecto en este país es cultural. Eso también debemos analizarlo. Es cultural el hecho que la persona le guste un poco la haraganería, no le gusta madrugar. A muchos hondureños no les gusta madrugar, no les gusta leer, no les gusta informarse, no les gusta documentarse, no les gusta capacitarse. Y esas son dos debilidades primordiales que están afectando las oportunidades de empleo, porque tú lo has dicho, Carlos, hay personas que no buscan la alternativa de cómo salir adelante, pero tú a tu criterio, ¿qué opinas? ¿Cómo podríamos frenar esta deficiencia de la generación de empleo en nuestro país? ¿Cómo sería la manera más adecuada para que por lo menos algunos hondureños tengan esa oportunidad de poder trabajar? Mira, es un tema bastante amplio que se debe de abordar de forma colegiada. Primero, el país debe hacer un análisis exhaustivo y objetivo, obviamente, en el escenario que actualmente se encuentra, que es un panorama sombrío, un panorama muy, muy oscuro y desalentador para miles y miles de familias hondureñas. Como tú lo ves, hay una gran ola de migrantes. Y eso es el sinónimo que hay, es como un vaso que ya tiene la última gota y que se ha derramado. Es como el colapso social. Significa que, primero, el gobierno, si tiene interés, los políticos, si tienen interés, deben frenar la corrupción. Honduras debe fortalecer rotundamente el combate a la corrupción frontal para todo aquel que le está robando al erario público y que esos dineros que en lugar de destinarlos a los hospitales públicos, a la seguridad del país, a la generación de empleo, quedan en bolsillos de unos pocos aprovechados que ocupan las cúpulas del poder para robustecer sus negocios. Entonces, significa que el gobierno, junto con la empresa privada, que es la columna vertebral del Estado, deben redefinir la estrategia, deben cambiar por completo la estrategia de la generación de empleo. Y por ende, el Estado es el encargado, es el obligado de crear las condiciones, de generar ese clima de tranquilidad, de paz, para lograr la inversión, y no necesariamente la inversión extranjera. Simplemente un empresario no quiere depositar la confianza para aperturar otro negocio, digamos, para hacerte un ejemplo, porque el país no cuenta con la seguridad jurídica que necesita para aperturar un nuevo negocio. Es decir, te pongo un ejemplo claro, aquí en Ciguatepeque ha habido un fenómeno que muchos sectores se oponen a la ciudad
ingresen nuevos servicios de transporte público, por ejemplo. Así es como los taxis VIP. Como los taxis VIP, como el Algunos Uber. taxistas están en desacuerdo Están con eso. en completo desacuerdo. Simplemente se debe entender que también los mercados deben irse modernizando. Por ende, que ingrese una nueva plataforma de transporte público en la ciudad significa que se puede generar un empleo más y de calidad. Entonces hay que ser flexibles. El sol sale para todos. Hay que dejar un poco de lado el egoísmo y ponerse en los zapatos de aquellos nuevos mercados, y hablemos de otros nuevos mercados y modelos de nuevos mercados. Ciguatepeque necesita naturalmente un nuevo supermercado, necesita nuevos servicios de transporte, así como está urgido de un nuevo canal de televisión como Altiplano TV. Así como también innumerables restaurantes, pero por ¿De ejemplo, calidad? de calidad. Por ejemplo, restaurantes que tienen franquicia, como Pollo Hondureño y múltiples restaurantes que no se visualizan aquí en la ciudad de Ciguatepeque, solamente en las ciudades grandes. Bueno, pero primero debe pasar por la visión de los que administran la ciudad, de los que se sientan a estructurar un plan estratégico de desarrollo, de inversión y de definir estrategias para poder entrar en mercados modernos ahorita. Así es. De esta manera hacemos otra pausa comercial, ya regresamos con más noticias. Estamos emocionados de cumplir este sueño que nos hace tan felices. Poder remodelar nuestra casa con el respaldo financiero de Financh es realmente maravilloso. Usamos los colores que quisimos y compramos el cuadro que tanto anhelábamos. El trámite fue ágil y sumamente rápido. Ahora nuestra Camila puede sentirse cómoda y segura en nuestro hogar. Financiera Hondureña. El mundo de la noticia es algo apasionante, es conocer lo que gira a tu alrededor y convertirlo en una historia que impacte en los demás. Es optimizar el tiempo para analizar, coordinar y puntualizar qué información transmitir a nuestra audiencia. Saber qué, cómo, dónde y por qué hay que informar sobre un suceso que nos afecte. Esa es una responsabilidad que aquí sabemos cómo hacerlo. Ser periodista es más allá de las luces, cámara y noticias. Es tener ese acercamiento con las personas. En ATV tenemos el diagnóstico perfecto para llevarle las noticias desde otra perspectiva. El periodismo moderno está divorciado de las etiquetas y los prejuicios. Es saber analizar los comportamientos políticos, económicos y sociales con serenidad.
intervención en parte es buena para las personas que tienen deudas. Esto requiere que sea una intervención sin corrupción y contando con todo el equipo que sea necesario en Ciguatepeque, expresó Misael Aguilar. Recuerde que hay mucho empresario en Honduras que tiene deudas, por eso las recuperaciones de la empresa no se dan. También los pagos a los térmicos que día a día lo denuncia el sindicato, pero tendría que prácticamente ser una intervención cero corrupción para que realmente haya un rescate real en la empresa. ¿Cuentan con todo el equipo adecuado? En Ciguatepeque sí, para las labores que nos corresponden nosotros lo hacemos, que es el alumbrado público, la extensión de proyectos y la revisión de transformadores nuevos, que ahorita de hecho andamos haciendo cortes a nivel de todo el sistema. Se han instalado demasiados transformadores sin venir aquí a la empresa NE a hacer las respectivas legalizaciones, entonces por eso andamos haciendo cortes. En Ciguatepeque seguimos las mismas directrices de Tegucigalpa, de acuerdo a lo que se dictamina en Tegucigalpa en cuanto a la CRE, que es la comisión reguladora, nos toca a nosotros. Han habido incrementos, de hecho, por la CRE a lo que es el abonado en el aumento a la tarifa, y de hecho también se está trabajando en eso porque lo que es la directiva del ENE no ha querido aumentos, pero la comisión reguladora lo ha hecho y afecta al pueblo hondureño, y es necesario que de repente mejor se valore este tipo de temas para que no sigan los incrementos y no siga golpeando lo que es el bolsillo hondureño. Ante este mismo tema, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, en una conferencia de prensa ha dicho que hay muchísimos sectores que abusan del usufructo de la energía, pero también aseguró que la Junta Interventora irá directamente en contra de los grandes consumidores, que son los que más le deben a la estatal eléctrica. Componentes que de alguna manera u otra nos llevan a buscar también las mejores prácticas del mundo. En eso debe haber una consistencia en la parte de transparencia, de ser abiertos en el manejo de este tema. En ese sentido, en la medida que sea más transparente, más incluyente, cuando se abre el mercado y se vuelva a la competencia, todos ganamos. También, de igual manera, entendemos la situación de las pérdidas no técnicas, y en eso he visto esta mañana un respaldo absoluto del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Y también este equipo se reunió a finales de la semana anterior, el viernes si no me falla la memoria, con Fusina, porque todos ellos deben de ser un componente de respaldo y soporte a todas estas operaciones. Pero particularmente existe una fuerza especializada que está conformada ya por miembros del Ministerio Público y de los diferentes entes de seguridad e inteligencia del Poder Ejecutivo, y también eso eventualmente puede llegar al Poder Judicial. También hemos definido como parámetro que este tipo de acciones van dirigidas principalmente a los grandes consumidores, porque el objetivo primario es recuperar ese dinero y también establecer orden. Eso de igual manera debe de complementarse con un mecanismo que le permita a la Junta Interventora recibir información. Alguna información vendrá de gente que va a querer identificarse, otros no. Tendríamos que proteger el anonimato. Yo les estaba explicando el éxito que hemos tenido con una línea que se abrió para el tema de antiextorsión, y les dejo a criterio de ellos también por qué no dar algún nivel de recompensa en función del dinero que se pueda recuperar. Ese es un tema que ellos van a decidir. Por otro lado, es fundamental que la parte administrativa esté cuanto antes ya bajo el control de esta Junta Interventora. Por eso de aquí saldrán para allá. Bueno, Julia, mira que ha circulado en redes sociales un vídeo
que lamentablemente pues ha causado, mira, obviamente el terror ahí en una colonia capitalina. ¿Cómo operan los ladrones en la capital? Mira, él trata de intimidar a las jóvenes en una motocicleta. Mira que ni armado anda este individuo, pero con tan solo las palabras las intimida y se va. Mira. Se va y solamente ni siquiera porta alguna arma como para decir... Pero sí se les atravesó enfrente y es lamentable que Honduras todavía se sigue incrementando estos tipos de asaltos y no solamente en la capital, sino que también en diferentes sectores del país. En todo el país. Mira, es terrible el nivel de delincuencia común que hay, principalmente en las ciudades más grandes del país como Tegucigalpa y San Pedro Sula. Eso, como te vuelvo y repito, es el sinónimo de el fallido sistema que tenemos. Y la falta de seguridad que tenemos que maximizar para que la gente en la ciudad de Tegucigalpa, por lo general, cuando sale caminando, sale con un temor increíble. Desde que salís, la gente va rezando el Ave María, porque en Tegucigalpa es terrible, Julia. Es una ciudad bastante compleja, peligrosa. Desde que te subes a un taxi, a un autobús, no estás a salvo ni en tu casa, creo. Bueno, igual que acá. Bueno, aquí es más tranquilo, pero es realmente lamentable lo que ocurre en Honduras. Pero, Julia, ¿qué te parece en otro tema? Fíjate que hay una historia muy, muy interesante de un fotógrafo en Comayagua que se gana la vida desde hace varias décadas tomando fotografías y ha ido evolucionando y tuvo que cambiar de la cámara de rollo a la cámara SD. Eso es increíble porque comenzó de poco y ahora es extraordinario el trabajo que realiza este fotógrafo porque es emprendedor, es un emprendedor que ha alcanzado sus objetivos. Don Antonio comenzó su profesión como fotógrafo hace 35 años. Desde ese entonces se gana la vida tomando fotografía a los pequeños montados en uno de sus mejores amigos, su caballito. Antonio es un hombre que desde temprano prepara su equipo para desarrollar su trabajo. Nos comentó un poco sobre cómo comenzó en el apasionante mundo de la fotografía. Dice recordar a su entrañable compañera de lucha que, al igual que esta, era necesario escudriñar un poco sobre ella. Había que conocer, ¿verdad?, las aberturas, la luz, velocidades. Bueno, trabajando en el campo, afuera, tenía que uno ver la forma de saber cómo la foto va a salir excelente, ¿verdad? Bueno, después, ya terminando el rollo, tenía que ir al laboratorio. En ese entonces se iba para Tegucigalpa a revelar, ¿verdad?, porque aquí no había nada aquí en Comayagua. Con la llegada de los teléfonos y las cámaras digitales, dice no haberse quedado atrás, pues tuvo que separarse de los rollos y migrar a las memorias SD. Algo que teníamos que hacerlo, que realizarlo. Aunque uno ya estaba acostumbrado, ¿verdad?, a la cámara de rollo, por muchos años uno decía, y es que era excelente, pues. Pero cuando apareció, pues, la digital, era una necesidad, porque el cliente decía, quiero ver la foto allí. Y si uno le decía, no, es de rollo. Pues no, dice que voy a buscar uno que tenga digital. Toñito asegura no desesperarse, ya que cuenta con nuevo equipo que le permite trabajar en la trinchera que sea, pues el sol sale para todos. Carlos Alvarado, ATV Noticias. Bueno, y buena historia de un emprendedor, Julia, que tiene muchísimos años de estar trabajando ahí en la ciudad de Comayagua, haciendo lo que más le gusta, la fotografía. Exactamente, es un orgullo, la verdad, que personas se quieran superar en la vida. Pero bueno, hemos llegado a la recta final de nuestro noticiero. Gracias por sintonizarnos siempre. Recuerde siempre que tiene una cita a las 5 de la tarde y aquí también siempre a las 7 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Pasen un buen día. Buenos días.
Estamos emocionados de cumplir este sueño que nos hace tan felices. Poder remodelar nuestra casa con el respaldo financiero de Financh es realmente maravilloso. Usamos los colores que quisimos y compramos el cuadro que tanto anhelábamos. El trámite fue ágil y sumamente rápido. Ahora nuestra Camila puede sentirse cómoda y segura en nuestro hogar. Financiera Hondureña. Mi paso por el mundo de la noticia es algo apasionante, es conocer lo que gira a tu alrededor y convertirlo en una historia que impacte en los demás. Es optimizar el tiempo para analizar, coordinar y puntualizar qué información transmitir a nuestra audiencia. Saber qué, cómo, dónde y por qué hay que informar sobre un suceso que nos afecte. Esa es una responsabilidad que aquí sabemos cómo hacerlo. Ser periodista es más allá de las luces, cámara y noticias. Es tener ese acercamiento con las personas. En ATV tenemos el diagnóstico perfecto para llevarle las noticias desde otra perspectiva. El periodismo moderno está divorciado de las etiquetas y los prejuicios. Es saber analizar los comportamientos políticos, económicos y sociales con serenidad.